Todo esto de acá forma parte del plan de investigación. Después de los anexos, se va a colocar el desarrollo del marco teórico. Y como anexo del marco teórico, el fichero. ¿Ya? Entonces, tómese nota, por favor. Y esos son los contenidos de los diferentes subtítulos. Entonces, vamos a ir viendo. Si tienen alguna duda respecto a esta estructura, por favor, adelante. Quienes estén con la cámara desactivada, por favor, actívenla. Maturano, Taco. Bien, ¿alguna duda con relación a la estructura? Ya deben tomar en cuenta que la redacción debe efectuarse en tiempo gramatical futuro, porque se trata de una planificación. ¿Ya? Y siempre deben redactar en singular y tercera persona. Bien. Bueno, aquí no hay planes de negocio, así que voy a pasar todo eso de largo. Bien. Los contenidos que deben presentar ustedes. Fíjense solamente en esta parte porque no hay planes de negocio en este grupo. Ojo que estos son anexos. No significa que después de los antecedentes van a colocar el anexo, sino todo va a ir en la parte de anexos. El primer anexo que pueden colocar ustedes, si es que elaboraron un punteo respecto a información para reflejar la naturaleza y el tamaño de la organización, pueden colocar ustedes como anexo. Y si no, no, porque es opcional. Con relación a para el planteamiento del problema. Han elaborado anexos del primer y segundo mapa mental de la situación problema, por lo tanto, esos deben ir también en anexos. Con relación a los objetivos específicos, ustedes deben elaborar o tendrían que ya estar elaborados esquemas operativos no referidos o relacionados con cada uno de los objetivos específicos, donde se hace una serie de preguntas. ¿Qué se hará? Es decir, ¿qué información se requiere? ¿Qué fuente de información consultar? ¿Qué método es el más adecuado? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿No? Recuerden ese esquemita, eso les va a ayudar mucho. Y es muy importante el esquema porque da lugar luego a una secuencia lógica posterior que vamos a explicar. Para la justificación, se les pidió que elaboren esquemas operativos relacionados con cada uno de los objetivos específicos, pero de manera operativa. ¿Sí? Y además de esos esquemas operativos, deben ustedes identificar de cada uno de esos esquemas los aspectos más relevantes y colocarlos en un listado, para que esos aspectos del listado sean utilizados en la redacción de las diferentes justificaciones. Ahora, no implica de que todos los aspectos del listado deban colocarse en cada justificación, sino algunos entrarán en una justificación, otros en otra. Ya, pero es importantísimo. Varios trabajos que han sido observados con relación a la justificación es precisamente porque no desarrollaron esquemas operativos como corresponde y tampoco el listado correspondiente. ¿Ya? Con relación a la metodología, que se les ha pedido como apoyo. Lo mismo que esto de acá. Los esquemas operativos para la comunicación de las fuentes. Primero, para la comunicación de la fuente de información. Primero. ¿Verdad? ¿Qué información, qué fuente, qué método, etcétera? ¿Verdad? Y con relación a la MACAT, también esto mismo de acá. Los esquemas operativos. ¿Ya? Los esquemas para objetivo objetivo es qué se hará, sobre qué asunto y para qué, ¿no es cierto?
Bien. ¿Preguntas, por favor? Disculpe, Lisa, ¿la puede volver a poner la anterior diapositiva a esta? Claro que sí. En la que se habían desglosado. ¿Esa de ahí? Sí, Lisa, muchas gracias para tenerla en... De todas maneras, eso mismo está en la guía metodológica y está en las diapositivas. Bien, sigamos. Bien, aquí continuando, para el desarrollo de la tabla de contenido, deben ustedes colocar en anexo las fotografías de los índices que hubieran utilizado de diferentes fuentes para estructurar la tabla de contenido, ¿verdad? Donde se debe resaltar aquellos subtítulos que se hubieran utilizado dentro de la tabla de contenido de cada uno de los capítulos, ¿sí? Y el marco teórico debe tener también un instrumento que es el fichero virtual. Ahora, con relación al marco teórico, si por algún motivo no anexaran ustedes el fichero virtual en el marco teórico, entonces no voy a tomar en cuenta que el trabajo tenga marco teórico por muy bien estructurado que esté, porque eso puede responder simplemente a una copia, es decir, a un plagio. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, sigamos. No están haciendo emprendimiento, así que paso. Entonces, esto de acá es sumamente importante. Deben tomar muy, pero muy en cuenta. Porque esto les va a permitir a ustedes esclarecer muchas dudas que tengan, donde se puede visualizar gráficamente la interrelación lógica de los diferentes elementos del plan de investigación, ¿no? Habíamos explicado todo esto, pero quiero ahora referirme nuevamente y de manera mucho más puntual a la parte que tiene que ver con la formulación de objetivos en adelante. Sin embargo, si hubiera alguna duda con relación a esta parte, estoy a su disposición para que puedan consultar. Bien, si ustedes preguntaran, ¿qué va a preguntar en la defensa del trabajo de investigación? ¿Qué va a preguntar en la defensa del trabajo de la defensa del trabajo de investigación? Esto se va a preguntar, pero no en términos genéricos, sino de manera puntual de su trabajo de investigación. Por lo tanto, para que respondan ustedes las preguntas que se les haga en la defensa, deben referirse específicamente a lo de su trabajo de investigación. Si ustedes colocan en términos generales, no respondieron absolutamente nada. Es decir, que deben incorporar aquellos aspectos que estuvieran considerando en su trabajo de investigación o las variables que estén utilizando. ¿Sí? No sé si me dejo entender, por favor. Ya, tomen muy en cuenta, por favor. Es de su trabajo de investigación, no en términos generales. Bien, entonces se partió la investigación desde la identificación de la situación-problema, desarrollando toda la etapa exploratoria, que dio lugar a la redacción de los antecedentes y el planteamiento del problema, y del planteamiento del problema, o básicamente del cuestionamiento central del planteamiento del problema, se logró la formulación del objetivo general para dar respuesta al cuestionamiento que se hizo en esta parte de acá. ¿Sí? Ahora bien, veamos cuál es la implicancia y la importancia que tiene la formulación de los objetivos dentro de un trabajo de investigación. ¿Sí? Jimena. Ya, les pido que presten atención, por favor. Le estoy dando respuestas
para la defensa, por si acaso. La calificación del trabajo de investigación, recuerden que es individual, no es en grupo. Así que por más brillante que estuviera su trabajo de investigación, si no defienden adecuadamente, entonces no les va a servir de mucho. ¿Ya? En ese sentido, les pido que presten atención. Bien, ¿cuáles son las implicancias? Se formuló un objetivo general para dar respuesta al cuestionamiento central del planteamiento del problema. A partir de la formulación del objetivo general, se desagregó una serie de objetivos específicos considerando la estructura básica de un trabajo final de grado. Es decir, cuál sería la distribución capitular de su trabajo de investigación. Por lo tanto, a partir de ello, se les pidió que formulen objetivos específicos para cada uno de los capítulos de esa estructura, exceptuando el plan de investigación, porque la formulación de objetivos está dentro del plan de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, un objetivo específico referido al marco teórico, otro al diagnóstico, a la investigación de mercados, a las acciones de la propuesta y otro para el presupuesto correspondiente. ¿Verdad? Muy bien. Una vez que se ha formulado, deben cerciorarse, deben asegurarse de que esos objetivos específicos formulados deben estar adecuadamente formulados. Porque si no lo estuvieran, van a tener problemas, se van a cometer errores en cadena. Por lo tanto, fíjense, desarrollar los objetivos específicos, eso van a permitir la redacción de la justificación científica, social y práctica. Esto basado en los esquemas operativos, ¿sí? Y del listado correspondiente que van a sacar de los aspectos importantes de esos esquemas, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle. También a partir de los objetivos específicos, es decir, más que todo a partir del objetivo general, en este caso, van a ustedes determinar el tipo de investigación tomando como referencia la clasificación de la investigación, ¿sí? Es decir, que ustedes van a revisar cuál es la clasificación, en qué consiste esa clasificación referente al propósito buscado, el nivel de conocimientos, la estrategia empleada y la ubicación de los datos en el tiempo. Recuerden, ¿verdad? En función de eso se redacta el tipo de investigación, se define. Luego, las fuentes de información. Se debe planificar la fuente de información. Para la planificación de las fuentes de información, se les ha pedido que elaboren esquemas operativos, dando respuesta a una serie de preguntas. Es decir, que se debe concentrar uno en cada uno de los objetivos específicos. Y dentro de esos objetivos específicos, identificar con absoluta claridad la información que se necesita para dar cumplimiento a ese objetivo específico. Si no se tiene claridad en la información que se debe lograr, conseguir, entonces difícilmente se va a poder determinar la fuente de información a consultar y peor aún el método a ser utilizado. Entonces es fundamental, básico, la información que se requiere para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos, ¿sí? Entonces se determina la fuente de información, si va a ser primaria o secundaria, si es secundaria interna o externa, etc. Luego también, habiendo definido la información que se requiere para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, se va a poder determinar con mucha facilidad el método más adecuado para su cumplimiento, ¿sí? Si tenemos definido la fuente de información primaria y secundaria, existen métodos para la recolección de fuentes de información primaria y métodos de recolección de información secundaria. Entonces, eso les facilita el poder reconocer. También, los objetivos específicos les va a permitir a ustedes desarrollar la matriz de consistencia de actividades y tareas. Es decir, que ustedes van a planificar el cumplimiento operativo de cada uno de los objetivos específicos a partir de la planificación de una serie de actividades y tareas. ¿De dónde van a sacar esto? Nuevamente, de los esquemas operativos. Fíjense ustedes la implicancia. Si ustedes acá, en los métodos de investigación, determinaron de que para dar el cumplimiento a un objetivo específico se requiere
aplicar el método bibliográfico. Por lo tanto, ustedes van a desarrollar esquemas operativos relacionados con el método bibliográfico, donde tienen que identificar con claridad cuáles son las etapas y las subetapas. Por lo tanto, en la MACAT, las etapas las colocan como actividades y las tareas y las subetapas las colocan como actividades. ¿Sí? Lo mismo del diagnóstico. Igual, investigación de mercado. En investigación de mercados, ¿cuáles son las etapas de una investigación de mercado? Las colocan dentro de la MACAT como actividades. ¿Cuáles son las subetapas? Como tareas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante definir. Luego también, los objetivos específicos, como están estructurados en función a la estructura capitular, entonces la planificación de los contenidos se hace a nivel capitular también. Por lo tanto, también les permite desarrollar como corresponde la planificación de los subtítulos que debe incluir cada uno de los capítulos. Ahora bien, muchos seguramente se preguntarán, ¿y qué cosas debo colocar dentro de los subtítulos de cada capítulo? Bueno, pues eso lo tienen los esquemas operativos. También, ¿sí? Cuando ustedes planifiquen a nivel capitular los subtítulos que tendría el marco teórico, el diagnóstico, la investigación de mercado y las actividades para la propuesta, deben revisar esos subtítulos y valorar si es que se llega a desarrollar lo que ustedes están colocando como subtítulos. ¿Va a permitir o no va a permitir el cumplimiento del objetivo específico correspondiente? De esa manera van a saber si es suficiente o no es suficiente. ¿De acuerdo? También, de la misma manera, la planificación de los periodos, de las actividades a desarrollar, es decir, el cronograma de actividades, también va a estar en función de los objetivos específicos o de las principales actividades de la MACAD. Entonces, fíjese la trascendencia que tienen los objetivos específicos. Por lo tanto, para poder desarrollar todo lo demás, tienen que asegurarse de que estén adecuadamente formulados los objetivos específicos. Bien, preguntas, por favor. Preguntas. Listen, hace un momento te mencionó que eh, si no está debidamente relacionado, o usted utilizó una palabra, el fichero con el marco teórico, no se iba a tomar en cuenta el marco teórico. ¿Sí? ¿Podría explicarnos un poquito más cuál es la manera correcta de anexarlo? Claro que sí. Ustedes van a colocar dentro de la estructura, van a terminar con el plan. El plan de investigación termina con anexos. Entonces, después de anexos, colocan el marco teórico. Y debajo del marco teórico, como anexo, colocan el fichero. ¿Ya? Aunque suene un poco ilógico, ¿no? Porque lo ideal sería de que la bibliografía vaya después del marco teórico, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso sería lo adecuado. Sin embargo, se está pidiendo de esa manera para que se pueda distinguir con claridad las etapas de la investigación científica. Ustedes están desarrollando solamente la planificación y parte del marco teórico. Nada más. ¿Ok? No sé si está bien, si me deja entender, Rodrigo. Sí, Listen, pero una pregunta más. Um, en la parte de fichero, usted una vez mencionó algo sobre que en Word hay una forma de... um, no recuerdo ahorita muy bien las palabras, pero como que para poner el autor y cosas así como para anexar bien la información, la bibliografía. ¿Eso Sí, debe sí. estar en ese formato igual de Word? ¿O Sí, sí, está en Word. Si ustedes desarrollan su trabajo de investigación y especialmente el marco teórico, empleando las normas APA de Word, para que puedan ustedes colocar la bibliografía, solamente es cuestión de apretar dos teclas, que estén referencias.
Me hace recuerdo, Rodrigo, podemos ver una vez que terminemos con esto. ¿Te Por parece? favor. Ok, está bien. Muy bien. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, con relación a este Y sí, esquemita? sí, yo tengo una pregunta, es con respecto a la MACAT y los perdón, Sí, adelante, adelante. con los con los esquemas operativos. Por ejemplo, del primer objetivo específico que tenemos nosotros es explicar los conceptos básicos de marketing para comprender y tener una información necesaria para desarrollar una buena estrategia comercial. ¿Cómo podríamos hacer un esquema operativo con respecto a la MACAT, hacer las actividades? Me refiero a que estén plasmados en los esquemas operativos las actividades que vamos a realizar en la MACAT. Claro, lo que pasa es que usted ahí tiene que identificar primero qué método es el más adecuado. Primero, en este caso definimos el método bibliográfico. Por lo tanto, en el esquema operativo que ustedes hagan, deben identificar cuáles son las etapas del método bibliográfico y cuáles son las subetapas. De manera que esas etapas las van a colocar como actividades de la MACAT y las subetapas las van a colocar como tareas. ¿Ya? Por una parte. Ahora, por otra, usted me indica que el objetivo específico, pero ese objetivo específico ha sido observado, el que me dice, porque daría a entender que el marco teórico se trata simplemente de hacer una relación de conceptos, ¿no? Entonces, no es el marco teórico solamente conceptos, sino que se tiene que además incluir una serie de enfoques teóricos y procedimientos, es decir, formas de poder ejecutar todo el trabajo de investigación. Es decir, por ejemplo, en el marco teórico debe estar necesariamente lo que es un diagnóstico y cómo se hace un diagnóstico. ¿Qué es una investigación de mercados? ¿Cómo en la práctica se realiza una investigación de mercados? ¿De qué se trata la propuesta misma que están haciendo? ¿Cómo operativamente se realiza? ¿Verdad? Entonces, el objetivo específico que usted mencionó quedaría corto. Ok, Lisa. Entonces, lo cambio a ese objetivo específico y me podría hacer referencia a hacer los esquemas operativos con el método bibliográfico, ¿no? Sí. Ok, Bien, vamos a entender un gracias. poquito más a lo que habíamos visto. Voy a tratar de desagregar un poco esto. Bien, primero, esta es la estructura básica de un trabajo final de grado. Y la sugerencia para la formulación de los objetivos específicos puede tomar como referencia esta estructura básica. Básica porque puede variar. Por ejemplo, acá tienen diagnóstico, pero se puede desagregar en 3 objetivos específicos. Diagnóstico interno, diagnóstico del entorno y diagnóstico externo. O simplemente diagnóstico del microentorno y del macroentorno, ¿verdad? Entonces es una estructura básica, ¿de acuerdo? Ahora, por lo tanto, si esta es la estructura básica, se les pidió de que formulen objetivos específicos relacionados con esta estructura capitular que tiene una tesis de grado, exceptuando el de la introducción, porque es acá donde se formulan los objetivos específicos, ¿verdad? Forma parte del plan, por lo tanto no podemos formular un objetivo específico para el mismo plan. Entonces descartamos y formulamos todo esto. Pero la redacción de ninguna manera puede ser elaborar un marco teórico, sino ¿cuál sería el propósito del marco teórico? Exponer, considerar o no sé qué, los principales conceptos, enfoques teóricos, procedimientos, para que se pueda sustentar científicamente la propuesta. Tampoco es decir realizar un diagnóstico. ¿Para qué? ¿Para qué el diagnóstico? Lo que se quiere a lo mejor es determinar la situación real en que se encuentra la organización a nivel interno, externo, etc. Tampoco indicar que se va a realizar una investigación de mercados, eso es el cómo, sino qué se quiere lograr con la investigación de mercados. Yo quiero averiguar gustos, preferencias, hábitos de consumo y no sé qué. Ya, entonces, ojo con la redacción. Con relación a la propuesta, no pueden ustedes repetir el objetivo general, porque ustedes dicen ahí diseñar una estrategia comercial, promocional o lo que quieran, eso es el objetivo general. Entonces, en los objetivos de la propuesta, refírense siempre a las acciones operativas a diseñar, ¿no? Y aquí tienen que agregar unos relacionados al presupuesto. Entonces, esto tienen que tener claro, ¿verdad? Ahora,
Ahora, para poder continuar con la planificación de la investigación, es fundamental saber qué es un marco teórico y cómo operativamente se realiza. ¿Qué es un diagnóstico? Operativamente, ¿cómo se realiza? ¿De qué se trata una investigación de mercados? Y en la práctica, ¿cómo se lleva adelante? Y también, ¿qué se necesita para la propuesta? ¿Ya? Entonces, muy importante. Por ejemplo, para planificar las fuentes de información, una de las primeras preguntas que uno tiene que responder con absoluta claridad es la información que se requiere averiguar para dar cumplimiento al objetivo específico correspondiente. ¿No es cierto? Lo primero que tiene que determinar. Entonces, la pregunta es, ¿qué información se necesita para el diseño de las acciones operativas de la propuesta? ¿Qué información se necesita? Simplemente hagan de cuenta que les estoy preguntando como examen final. ¿Cuál sería su respuesta? Y de esto ya habíamos hablado también. A ver, por favor. ¿Qué información se requiere? ¿Podría ¿Nadie? volver a repetir la pregunta, por favor? Bueno. Claro que sí. Les pregunto, ustedes en los esquemas operativos para la planificación de la fuente de información deben responder una serie de preguntas. Y una de las primeras preguntas que tienen que responder es qué información se requiere averiguar para dar cumplimiento al objetivo específico correspondiente. Por lo tanto, yo les estoy preguntando en este momento qué información se requiere conocer o averiguar para dar cumplimiento a las acciones operativas de la propuesta. Si hablamos del marco teórico, la información que se necesita, ¿no es cierto?, son conceptos, enfoques teóricos y procedimientos. ¿Sí? Para el diagnóstico, algunos colocaron, ¿qué información se necesita? Diagnóstico interno. Y eso no es información. ¿Qué información se necesita para un diagnóstico? Análisis del ambiente, micro y macroambiente, Sí, ¿podría pero ser? eso es en términos generales. Pero ¿qué cosa, cómo logramos ese análisis? ¿Qué información necesitamos? Análisis FODA, Lisa. Sí, pero ¿qué cosas dentro del análisis FODA? Es decir, no es cuestión de generalizar. Lo que ustedes están haciendo como instrumentos de apoyo es para ustedes, para que se pueda clarificar. Estamos viendo ahorita que, digamos, existen dificultades para poder reconocer eso. Primero, ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿Qué información se necesita para hacer un diagnóstico interno? Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. ¿Y cómo determinamos las fortalezas y debilidades? A través de encuestas. No, no se necesita darle adelante una encuesta para hacer un diagnóstico interno. A ver, ¿qué información se necesita? Es decir, nosotros determinamos porque ya se nos ocurrió las debilidades, fortalezas, amenazas. Necesitamos averiguar. La pregunta es, ¿qué necesitamos averiguar? Para el diagnóstico interno, ¿qué necesitamos averiguar? Fortaleza, debilidades, oportunidades de la empresa. Sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacamos esa información? O sea, sí, en términos generales sí, pero cuando queremos hacer cuando queremos hacer la investigación como tal,
cuando quieren hacer el diagnóstico, pero ya en el campo mismo, ustedes le van a ir a preguntar a quienes, ¿cuáles son las fortalezas, amenazas, debilidades? No. ¿Qué información necesitan? Tienen que hacer una revisión de las áreas funcionales de la organización. Y van a ustedes a identificar las falencias que tengan. ¿No es cierto? Hay que hacer una revisión, una identificación de los aspectos relevantes que estén contribuyendo o estén perjudicando la gestión de la organización. Esa es la información que se necesita. Por ejemplo, un análisis de la estructura organizacional. Análisis de los recursos humanos en cuanto a reclutamiento, en cuanto a asignar puestos de trabajo, en cuanto a capacitación, en cuanto a desarrollo, en cuanto... ¿Se dan cuenta? Esa es la información que se necesita. Es de eso que uno tiene que estar claro. ¿Verdad? Ahora la pregunta, me voy al otro extremo. ¿Qué información se requiere para poder diseñar las acciones de la propuesta? A ver, Ronnie. Justamente eso estaba buscando Google, Elisen, porque ahí me perdí. No me acuerdo. Claro. El problema es que muy difícilmente ese tipo de preguntas se encuentra de manera explícita en la bibliografía. Nos dicen, pero en términos de otra manera. A ver, ¿quién se anima? ¿Choré? Nada, Alicia. Bien. Entonces, presten atención, por favor. Presten atención. Si nosotros queremos diseñar las acciones de la propuesta, obviamente que primero se tiene que desarrollar un marco teórico para saber qué es y cómo se hace lo que estamos proponiendo, un diagnóstico para que podamos averiguar los aspectos relevantes en que estén contribuyendo o perjudicando a la gestión de la organización, ¿verdad? De las diferentes áreas funcionales. Tenemos que realizar una investigación de mercados para conocer cuáles son los requerimientos del mercado de interés, qué prefieren, qué necesidades tienen, qué hábitos, dependiendo de lo que queramos como organización. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer para poder diseñar las acciones de la propuesta es identificar los aspectos más relevantes, o si ustedes quieren, las conclusiones que se hubieran logrado en el marco teórico, en el diagnóstico, la investigación de mercados. De manera que nosotros, sabiendo qué es y cómo se hace, sabiendo hasta dónde la organización está dispuesta a desarrollar actividades que le permitan tener el apoyo en cuanto a recursos humanos, en cuanto a estructura, en cuanto a capacidad financiera, etcétera, pueda yo diseñar las acciones. Pero también esas acciones las tengo que formular dependiendo de los requerimientos de información o de los requerimientos o las necesidades que tenga el público objetivo. Si ustedes revisan el objetivo específico, o el objetivo general, perdón, el objetivo general en la metodología tienen de acuerdo a los requerimientos del mercado meta. Entonces, no es porque está ahí por estar, es por algo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué insumos se necesita? ¿Qué información se necesita para la propuesta? Los aspectos relevantes del marco teórico, diagnóstico e investigación de mercados. Solo a partir de ello vamos a ser capaces de poder diseñar acciones que permitan revertir las diferentes causas que dieron origen a la situación problema. Vamos a ser capaces de poder diseñar acciones para poder dar respuesta a las preguntas abiertas de investigación que se hubieran hecho. No sé si me estoy dejando entender. Por lo tanto, es fundamental, por favor,
es fundamental que ustedes determinen qué información se necesita para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. Y para ello, se les ha pedido que diseñen esquemas operativos, identificando las fuentes de información, ¿verdad? Relacionados con cada uno de los objetivos específicos. Pero de manera clara, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y cuáles van a ser esos esquemas operativos relacionados con cada uno de los objetivos específicos? Resulta que ustedes también están desarrollando esquemas operativos para la planificación de la fuente de información, donde se encuentra el método. Entonces, eso ya les va a dar una idea de cómo pueden ustedes desarrollar los esquemas operativos. ¿Verdad? Bien. Fíjense, para la redacción de la justificación. ¿Recuerdan esto de acá? Un esquema operativo. De estos esquemas operativos se hace el listado correspondiente y lo que está en este listado de acá se utiliza para la redacción de las diferentes justificaciones. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si ustedes no tienen los esquemas y no tienen el listado como corresponde, entonces van a tener dificultades para poder redactar, obviamente porque no van a tener los elementos ni los insumos necesarios para poder redactar. ¿Sí? Porque me imagino quienes han hecho el listado y está bastante completo ese listado, una de las dificultades que van a tener es escoger qué cosa van a colocar. Van a tener abundante información, pero de ahí qué van a escoger. ¿No? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, de esto les hablaba yo. Para la planificación de las fuentes de información. Ustedes tienen que tomar especial atención a los objetivos específicos. ¿Verdad? Y de los objetivos específicos se debe determinar qué información necesita. Esta es la clave. Es la clave. Porque si ustedes no tienen claridad en la información que se necesita, difícilmente se va a poder establecer en qué fuente de información se encuentra. ¿Verdad? Si no tienen claridad en cuál es la información que se necesita, no se va a poder establecer el método más adecuado. Y cuando uno define ya el método, entonces ya sabe cuáles son los esquemas operativos que debe desarrollar básicamente. ¿Sí? No sé si me dejé entender, por favor. Ronnie. Todavía se me complica un poquito. ¿Podrías repetirlo, Listen, por favor? A ver, ¿cuál es lo que no he entendido muy bien, por favor, para que oriente mejor? Para hacerlo los esquemas operativos, ¿cómo hacerlo? Claro, lo que pasa es que dentro de los esquemas operativos tienen que estar relacionados con cada uno de los objetivos específicos, ¿verdad? Ahora, ustedes acá, para elaborar esto de acá, que está posterior, obviamente, tienen aquí el objetivo. De aquí averiguan qué información se necesita, en qué fuente se encuentra y fundamentalmente cuál es el método más apropiado para poder averiguar esto. Por lo tanto, si aquí dice el método bibliográfico, por lo tanto ustedes dentro de los esquemas operativos tendrían que desarrollar un esquema operativo relacionado con el método bibliográfico, donde pueden establecer las etapas y las subetapas, ¿verdad? Por lo tanto, al haber desarrollado ese esquema, ustedes en el desarrollo de la MACAD ganaron mucho. ¿Por qué motivo? Porque las etapas las colocan como actividades y las subetapas las colocan como tareas. Lo propio, una investigación de mercados. ¿Cuáles son las etapas de una investigación de mercados? Las colocan como actividades. ¿Cuáles son las subetapas de una investigación de mercados? Las colocan como tareas. Pero para eso se necesitan esquemas operativos. ¿Sí? Ahora recién, Ronnie. Ya se me va aclarando más la idea. Creo que haciendo luego mi trabajo ya más o menos me voy a entenderle mejor. Claro, porque esa es la clave, jóvenes. Lo que pasa si es que no estamos entendiendo todo lo que me estoy refiriendo, a todo lo que estoy refiriendo, entonces de pronto se hace complicado, se hace complejo, se hace difícil y no sé qué. Cuando en realidad, cuando uno logra entender estas cositas, pucha, es facilísimo y es bonito. Eso es lo más interesante. Uno puede estar horas y horas metido en ello y no se aburre.
Pero es entendiendo, no es tratando. Es decir, el error más grande que se puede cometer al realizar una investigación es tratar de copiar o adaptar de otros trabajos. Porque están viendo es que la relación es lógica, es una característica de la investigación científica. Tiene que ser sistemática. Y están viendo que ustedes sí es sistemática. Entonces, con todo esto, uno llega a entender toda esa hermenéutica, si ustedes quieren, de cómo se desarrolla un trabajo de investigación. Y ojo que solamente estamos hablando de la planificación. Entonces, sería interesante ver la relación que existe con todo el trabajo de investigación de una tesis de grado. Es decir, cómo se va vinculando el marco teórico, el diagnóstico, la investigación de mercados, etcétera. ¿Verdad? Pero la base, jóvenes, créanme, la base de todo es el plan de investigación. Es la base. Entonces, es nomás a dedicarse un poquito, ponerle un poquito de empeño, y si uno no se estanque en alguna parte, bueno, pues ahí es donde tiene que pedir ayuda. Es ahí donde tiene que consultar. Bien. ¿Preguntas, por favor, jóvenes? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Una pregunta y también una duda. Es que yo siempre me quedo ahí en la parte de qué método emplear, digamos. ¿Cómo saber qué método es el correcto, digamos? De acuerdo a la información que necesite. Es como usted le diría, le preguntara, digamos, a ver, se me ocurre algo para que se pueda entender mejor. Usted quiere llegar a un punto de la ciudad. Tiene un objetivo, ¿verdad? Ahora usted tiene que averiguar si se va a transportar en micro, tiene que averiguar qué línea de micro le lleva. Porque si usted no toma el micro adecuado, la línea de micro adecuado, va a llegar a cualquier parte menos donde quiere. Lo propio, si usted no tiene claramente establecido la información que se necesita, entonces no va a seleccionar adecuadamente el método más adecuado. Ahora, obviamente que todo esto requiere de conocimientos previos, ¿no es cierto? Se requiere saber qué es un diagnóstico, se requiere saber cuáles son los procedimientos que se conocen o se saben para hacer un diagnóstico. Es importante esas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el análisis interno de una organización, ¿qué métodos son los adecuados? Bueno, va a depender. Si la empresa es grandecita, puede ser puede ser la cadena de valor de Porter, o a lo mejor un análisis FODA, ¿sí? Si queremos hacer un diagnóstico del entorno, ¿cuál es el método más apropiado? Las fuerzas competitivas de Porter. Si queremos hacer un análisis externo, el método Pestel. ¿No? Entonces, esas cosas, jóvenes, deben preocuparse un poquito si no la tienen clara, porque ustedes ya llevaron otras materias. Bien, ¿preguntas, por favor? Bien. Bien, jóvenes. Me imagino que con todo lo que hemos visto el día de hoy, espero que sea productivo, que sea esclarecedor. Creo que van a tener mayores elementos para poder participar en el mejoramiento de sus trabajos de investigación. ¿Sí? Por lo tanto, reúnanse, trabajen y consulten. El día lunes vamos a trabajar en salas pequeñas y para ello les pido que anoten, que ya los tengan registraditas las preguntas, las dudas que tengan. ¿Verdad? Ahora, si para llegar en mejores condiciones al día lunes necesitan hacer cualquier tipo de consulta, bueno, pues háganla vía WhatsApp. Háganlas. Ya les comento, por ejemplo, un grupo que andaba, no es de este grupo, de otro grupo, andaba con muchas dificultades
para formular los objetivos específicos de su trabajo de investigación. Entonces le dije, bueno, pues les di algunas pautas, les pedí que revisaran algún tipo de material y basado en ello que traten de redactar como corresponde, formular sus objetivos y que me manden por WhatsApp. Así lo hicieron. Y en lo que mandaron ya hubo grandes avances. Entonces, con una revisión y las sugerencias que se les dio, bueno, lograron formular los objetivos como corresponde. Así que si ese es el caso de su grupo, bueno, hagan lo mismo. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Voy a, para que se aproveche un poquito, la clase tenemos tiempo todavía. Voy a, habilitar salas pequeñas para que discutan entre ustedes, intercambien ideas y si tiene alguna duda, bueno, pues me convoque. ¿De acuerdo? A ver, déjenme tiempito, voy a crearlas. Bien, voy a crear entonces. Sí, creo que son. Sí, son esos los grupos. A ver, los grupos, me corrigen si estoy equivocado. Clínica Dental, Dugmu Limitada, importadora Improquim, Morena Pink, Moda, Muebles Cabrera, Restaurante La Posada de Miguel y Taller Mecánico Piraí. ¿Está bien? Sí, listen. Sí, listo. Bien. Bien, aquí ya lo tengo. Beltrán, Jimena, ¿en qué